Muy bien, señores, estamos de retorno acá en Brújula. La doctora Pamela Caletti es fiscal de Estado y me acompaña en la noche. Vamos a hablar de varias cosas con ella. Doctora, un placer tenerla en la noche. Buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? ¿Hace cuánto que es fiscal de Estado? Y van a ser 2 años ya, sí, desde 2017. 2 años. 2 años. Antes sí. había trabajado en la Fiscalía, ¿verdad? Sí, yo entré muy chica a Fiscalía de Estado cuando todavía era estudiante de Derecho y estuve como 15 años en Fiscalía. ¿Y qué hacía ahí en la Fiscalía? Empecé como pasante, empleada administrativa, después me recibí abogada, fui asistente del letrado del fiscal. O sea que se recibió de abogada mientras era empleada de la Fiscalía de Estado. Sí, así que conozco en Fiscalía. Historia, ¿no? Exactamente, conozco a todos. Sobre eso? Podría escribir las memorias de las fiscalías, fueron muchos años, sí. Casi no tiene secretos para usted la Fiscalía, entonces. La verdad que hice todos los trabajos, como fui empleada administrativa y mientras estudiaba Derecho y después, bueno, fui asistente, procuradora, asesora profesional, coordinadora, así que fui toda la escalera y después me fui al Ministerio de Justicia, de Derecho Humano y Justicia después y ahora volví a Fiscalía. Así que conozco a todos, a los empleados administrativos, los ordenanzas, los abogados, a todos de cuando era chica. ¿Alguna vez cuando usted entró a la Fiscalía, supuso de que podía llegar a ser la fiscal de Estado? No lo imaginé de esa manera. Cuando entré, no, la verdad que es un gran honor para mí estar en Fiscalía de Estado porque es un trabajo que conozco a la perfección, porque desde recibir un expediente, yo tenía literalmente las llaves de la Fiscalía. En el año 2002 llegaba tempranito y abría la Fiscalía y generalmente me quedaba en la Fiscalía en el almuerzo, no me volvía a mi casa para poder estudiar para la facultad. O sea que estudiaba también ahí en la Fiscalía. Claro, directamente, porque si volvía a mi casa y tenía que volver a la Fiscalía no me daban los tiempos, así que me quedaba... cuando todos salían a almorzar, yo me quedaba estudiando en la Fiscalía y después ya retomaba a las 5 de la tarde y a la noche cerraba la Fiscalía, tenía las llaves. ¿Y nunca se imaginó que podía llegar a ser la fiscal de Estado? En aquellos momentos no, la verdad que no. Después, ¿pero hubiese querido en aquel momento ser fiscal de Estado o no? Es un trabajo hermoso, pero la Fiscalía de Estado es un trabajo muy jurídico, de defensa del patrimonio de la provincia. Un trabajo realmente como abogado en que uno ve de todo, expropiaciones, daños y perjuicios, demandas contra nación por impuestos. Hay tanto trabajo y hay un equipo de gente muy lindo, siempre ha habido un buen equipo de gente. La verdad que dentro del Estado es un lugar muy lindo para trabajar como abogado profesionalmente. ¿Se da cuenta por qué lo de el gobierno de Urtubey no es un eslogan? Haciendo realidad la esperanza. Bueno, acá ella tenía la esperanza, se hizo realidad. Hoy es la fiscal de Estado, ¿no? Entré con menos de 20 años y ya ahora a los 40 volví a Fiscalía como fiscal. ¿40 años tiene? Sí. Así parece de menos igual, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, dos cosas me llaman mucho la atención. La Fiscalía de Estado, le comentaba al inicio a la gente, por ahí la gente no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero es importante que lo vayan sabiendo. El artículo 149 de la Constitución Provincial fija las atribuciones que tiene que tener la fiscal de Estado, así como la Ley Orgánica 6831. Algunos creen que el fiscal de Estado es el abogado del gobernador, pero me parece que está muy lejos de eso, porque tiene que controlar al gobierno. ¿Cómo definiría usted, para que lo pueda entender la gente, las atribuciones de la Fiscalía de Estado o del fiscal de Estado en el cumplimiento de su deber? El fiscal de Estado defiende el patrimonio de la provincia. Por eso, por ejemplo, en esta acción que estuvimos contra la Nación, lo que estamos defendiendo son los recursos de los salteños. Incluso en nuestra Constitución, el fiscal de Estado no es una designación solo del gobernador, sino que requiere acuerdo del Senado y condiciones de juez de corte para ser fiscal. Hay muchos fiscales de Estado en algunas provincias que son vitalicios. En el caso de Salta no dura el periodo del gobernador, pero por ejemplo Buenos Aires, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, son todas provincias que son vitalicios. Porque la función del fiscal es el control de la legalidad de la administración, es el que tiene la última palabra en la administración en toda lo que es interpretación. Cualquier baja, cesantía de cualquier persona que tenga que ser separada de la administración pública requiere dictamen de fiscal de Estado. Es un rol jurídico y de defensa del patrimonio. O sea que ustedes tienen que tener como base el derecho administrativo. Totalmente. ¿No? Todos los días hacemos derecho constitucional y administrativo, todos los días. Bueno, un abogado que no sepa derecho constitucional no merecería ser abogado. Bueno, ¿no? El derecho administrativo en definitiva, como las ramas de derecho, son la concreción del derecho constitucional. Claro, exacto. Ahora,
usted dijo algo que es muy importante para que la gente lo sepa. Usted sabe que la provincia de Salta sea defendida en sus intereses, en su patrimonio, por la Fiscalía de Estado, es una de sus atribuciones. Exactamente. La provincia de Salta recurrió hace poco tiempo a la Corte Suprema de la Nación, juntamente con otras 14 provincias, para hacer valer los derechos que eran de la provincia de Salta. Es decir, acá se aprobó un presupuesto provincial por la legislatura provincial, se lo envió en tiempo y en forma, y sin embargo, en forma absolutamente inconsulta, unilateral, abusiva, el gobierno de la nación decidió quitarle parte de lo que debe darle a modo de coparticipación de impuestos a la provincia de Salta. En esa instancia es cuando ustedes recurren a la nación. Yo quiero que usted le explique ahora a los salteños, más o menos hice el encabezamiento, pero quiero que usted lo haga. Perfecto. Sí, exactamente. Por el tema del IVA en la canasta básica de alimentos, ¿no? Exactamente. El Gobierno Nacional adoptó por un decreto, el presidente, un decreto estableciendo medidas en materia de IVA y ganancia. Y eso afectó en la provincia de Salta a 1.200 millones. Es decir, el presidente en forma unilateral, inconsulta e inconstitucional dispuso por sí de fondos que tenía nuestra legislatura por una ley aprobada, y tengamos en cuenta que nuestra legislatura son los representantes del pueblo de Salta, y esos recursos son de Salta, son de los salteños que estaban afectados a prestación de servicios en estos últimos 4 meses. Entonces nosotros planteamos a la Corte que el Gobierno Nacional, nosotros entendemos que hay una situación económica y financiera muy compleja, que el Gobierno Nacional tiene que adoptar medidas. Lo que no puede hacer es llevarse puesta a las provincias la Constitución y decidirlo en forma inconsulta. Hay mecanismos, los pactos fiscales, los consensos fiscales, que en otras oportunidades se hizo. Y acá directamente, por un aviso, en televisión directamente, las provincias nos enteramos, en el caso de Salta, que no recibiríamos 1.200 millones, que son de los salteños. Entonces, la presentación fue básicamente en defensa de los intereses de la provincia de Salta y del pueblo de Salta. ¿Por qué se dijo que este fallo en algún momento era restrictivo únicamente para la provincia de Entre Ríos, que fue la que encabezó esto? No, en realidad Entre Ríos fue una de las últimas provincias que presentó. La primera provincia que presentó la demanda fue Salta. Ese día nos juntamos en el CFI, fuimos camino a la Corte y entré primera a presentar la demanda. Y después Entre Ríos la presentó 1 o 2 días después por un tema de firma nada más. Pero más o menos todos teníamos los mismos argumentos. La Corte resolvió Entre Ríos y más o menos los planteos eran similares, entonces hizo alusión al fallo de Entre Ríos. Quiere decir entonces que no hay un desconocimiento a los derechos que podemos tener nosotros en el planteo jurídico que se hizo. No, ya nos notificaron la misma decisión que en el caso de Entre Ríos, haciendo lugar a la medida cautelar y disponiendo que el Estado Nacional se haga cargo con sus recursos de sus decisiones. Ahora, mirá lo importante que es esto, ¿no? Porque, pues decís, a ver, ¿qué hizo Macri? Adoptó una medida que era de la oposición. La oposición había dicho, señores, hay que bajar el tema del IVA en los alimentos, en los productos de la canasta básica de alimentos. No lo quiso hacer Macri. Hasta que vino las elecciones primarias del 11 de agosto, perdió, y entonces sí, echó mano a aquel argumento que le había sugerido en algún momento y que está, además, dentro de las sugerencias y del planteo que hace la oposición para sacar el IVA. Pero lo hizo a través de un decreto, es decir, no llamó a los gobernadores, se sentó a conciliar. ¿Por qué? Porque, como explicó la doctora Caletti, el 70% y pico de lo que se recauda es de la nación. Pero el resto es de las provincias, el 42 es de las provincias, sí. ¿No? 42. Entonces es un poco menos. 60 para la nación, 42 para las provincias. ¿Y qué hace la provincia si no tiene el dinero para resolver sus gastos? ¿Qué hace si le votaron un presupuesto que fue aceptado por ambas cámaras en nuestro sistema bicameral? ¿Cómo hace para solventar, para seguir funcionando como provincia? Ese es un tema. ¿Sabe por qué digo esto? Y le trato de explicar a la gente. Porque en algún momento dijeron, es un fallo político. 3 jueces peronistas de la Corte Suprema de Justicia
por estar en contra del gobierno de Macri, le terminaron votando de esta forma. Los 3 jueces son Lorenzetti, Maqueda y Rossetti, los 3 peronistas. Pero eso me parece que no tiene nada que ver, porque el argumento, y en todo caso más que el argumento, es en la fundamentación del fallo, está de acuerdo a derecho, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo entiende usted? Con nuestro régimen constitucional es claro. Hay una ley de coparticipación que está prevista su sanción en la Constitución y que establece que esa ley de coparticipación solo puede ser modificada en base a acuerdos. Entonces hay una ley de coparticipación que son del tipo ley convenio, que se llaman, que no es una ley común del Congreso, es una ley basada en consensos, justamente para lo que es la distribución de los recursos. Y en este caso, por un decreto del presidente, se modifica el sistema de distribución de ingresos, afectando las autonomías provinciales, a las provincias, la verdad que, y al margen adoptando medidas en materia tributaria, que también están prohibidas que sea en forma unilateral. Las normas son muy claras, por eso la Corte entendió que había una verosimilitud en el derecho de las provincias e hizo lugar al pedido cautelar. Ahora, más allá de este derecho que la Fiscalía está tutelando y garantizando para la provincia de Salta, está también la suspicacia. ¿Cómo se hizo este procedimiento en la presentación? ¿Contrataron un estudio de abogados privado para que lo haga? ¿Lo hizo solamente la Fiscalía de Estado? Esto tiene que ver porque hay mucha gente que especula con el tema de los honorarios que eventualmente se hubiesen podido pagar si se contrató un estudio jurídico privado. ¿Se da cuenta de lo que le digo? No, yo asumí en Fiscalía en 2017, todas las defensas, todas, 100% las hemos hecho nosotros, las hemos hecho Fiscalía de Estado. En la Corte Suprema de Justicia me tocó ir por caso La Cajonata a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ejercimos la defensa, fui personalmente con otra abogada de Fiscalía, nos tocó CIADI, en París también la defensa siempre la ejercimos los abogados del Estado como funcionarios y empleados del Estado. No hemos tercerizado. ¿Cuándo se terceriza, con estudios, por ejemplo? Eso, porque hubo casos en que se tercerizó. Algunas veces se tercerizó, puede ser por la complejidad del caso, porque requieras algún tipo de conocimiento especial, de formación o alguna, pero nosotros... Porque ustedes tienen su staff de profesionales en forma permanente, ¿verdad? Sí, por ahí lo que pasa es que hay conflicto, hay temas que son muy complejos jurídicamente, por ejemplo, CIADI, Corte Interamericana, o nos pasó Comisión Interamericana, que fui siendo ministra de Justicia, o por ejemplo en materia de impuestos, esto en la Corte a veces se terceriza porque es muy complejo, pero la verdad que y nos tocaron desafíos complejos, estos 2 años lo hemos hecho desde Fiscalía de Estado. Ajá. A todos, Corte Interamericana, CIADI, Comisión... Eso quiere decir que no hay ningún tipo de erogación extra no. que tenga que hacer la provincia. No, totalmente. No, lo hemos hecho el cuerpo de abogado del Estado. Si el caso lo podemos afrontar, y que ha sido el caso, estábamos en perfectas condiciones, de hecho, bueno, hemos obtenido la cautelar favorable. Usted me decía que, según lo que el imperio de la Constitución, el fiscal de Estado dura el tiempo que dure el mandato del gobernador que la nombra. Sí, exactamente. En este caso usted la nombró el doctor Urtubey. Exactamente. Por lo tanto, el doctor Urtubey termina su mandato el día 10 de diciembre de este año. Sí, exactamente. ¿Usted también termina ese día? Así es, el 10 de diciembre terminamos el mandato. Tutelar, garantizar, proteger, amparar el derecho de los salteños es una de las obligaciones y además de las atribuciones que el artículo 149 de nuestra Constitución Provincial fija a la Fiscalía de Estado, también a la Ley 6831. Ahora bien, si usted se va el día 10 de diciembre, seguramente sabrá que hay varios juicios que la provincia tiene y que la Fiscalía de Estado tiene que manejarlos para garantizar y proteger el derecho de los salteños. Por ejemplo, hay el tema del caso de Plumada. ¿Cómo está eso? El caso Plumada está en el fuero contencioso administrativo, está tramitando acá en el juzgado de Salta y no, recién estamos, ni siquiera tenemos trabada la lite, estamos con cautelares. Tenemos una cautelar a favor de la provincia de Salta, también obtuvimos una cautelar, fue una muy buena medida para nosotros, que bueno, la apeló la parte contraria. Así que... ¿Tenemos buenas chances ahí? Es un tema... ¿Hay razonabilidad en el planteo
Para mí provincia? no, claramente, de la contraria, para mí nosotros obviamente tenemos la razón y por eso es que hemos hecho absolutamente todos los planteos y estamos ejerciendo la defensa. Yo creo que la parte contraria no tiene razón, pero todos esos planteos los tenemos formulados. Y hoy tenemos también una cautelar a favor ahí. ¿Cuáles son los juicios más importantes que hoy esté manejando la provincia a través de la Fiscalía de Estado? A través de Fiscalía de Estado la verdad que manejamos todos. Como te decía, no tenemos ninguno tercerizado actualmente. En alguna oportunidad, en otras gestiones, pudo haberse tercerizado por diversas circunstancias, pero hoy todo lo llevamos desde Fiscalía. ¿Y cuáles son esos juicios? Como para que la gente lo sepa. Bueno, ¿Se acuerda de alguno? sí, por ejemplo, caso Laca Jonat, que lo tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un tema, pero hace viejo. Las cosas ¿no? de la vida, yo contesté el Viene desde los años 90 el juicio. Totalmente, exactamente, desde la construcción del puente Misión La Paz, pero en ese juicio a mí me había tocado, siendo abogado de Fiscalía, contestar el recurso extraordinario en la Corte local. Ah, no me diga. Sí, así que lo conocía perfectamente. ¿Y en qué, cómo está el juicio ese? Es por el tema del lote 14, ¿no? Exactamente, los lotes 55-14 está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvimos en marzo la audiencia, estuvimos allá. Defendiendo a la provincia, estuvimos en Santa Victoria Este también tomando declaraciones en las comunidades y vinieron los jueces de corte este año, que fue una visita muy buena, fue una de las cuestiones que hicimos las gestiones desde Fiscalía de Estado, para que los jueces, antes de fallar, conozcan la realidad, porque no es lo mismo fallar desde Costa Rica que todo aquello que dijimos en las presentaciones, que vean la dificultad de la realidad, que vean la situación de tanto de criollos como de comunidades. ¿Cómo pueden saberlo si no están in situ examinando los planteos que hace, por ejemplo, en este caso el Estado de Salta? Yo creo que fue muy bueno, porque de hecho no estaba planteado en el proceso internacional cuando me hago cargo de la defensa, y cuando fuimos a Costa Rica en la audiencia, solicitan la audiencia que puedan venir, porque me parece importante que estén en el lugar. Vinieron, hicieron una visita in situ y conocieron, hablaron con las comunidades, hablaron con los criollos. Por primera vez las familias criollas pudieron ser escuchadas, pudieron ver el trabajo que se hace desde la provincia de Salta. O sea, les dieron voz a todos, a ambas partes, a los peticionarios y a nosotros. Así que la verdad que fue muy positivo. Para mí ese fue un caso, la verdad que arduo. Bueno, nos tocó toda esta gestión, nos tocó CIADI también, que es revocación de licencia de casinos de Austria, tuvimos las audiencias. Ese es otro tema, ahí creo que la llevamos mal, ¿no? Yo creo que hubo una revocación, hubo incumplimientos, hay una sanción de UIF por lavado de activos en materia de casinos. Entonces, obviamente, son procesos muy complejos, muy complejos, no te puedo explicar, y aparte en inglés-español, así que salís de las audiencias. ¿Eso en qué tribunal está? ¿También Eso un tribunal fue, internacional? Sí, CIADI en París. Claro. Ese está en CIADI de París, son los únicos dos que tenemos. Después tenemos algunas causas en la comisión. A mí me tocó como ministra de Justicia cerrar un caso en la Comisión Interamericana también. Esos son los casos que están fuera. Y después, bueno, la verdad que para nosotros todos los juicios son importantes, todo y cada uno, porque en todos defendemos a la provincia de Salta, y la provincia de Salta en definitiva es el dinero de los salteños. Ahora, ahí hay una cosa muy interesante que usted, sin querer, tal vez lo nombra, ¿no? El Estado somos todos nosotros. Es decir, el Estado no es el gobernador, tampoco un intendente, representa un gobierno que es el que gestiona el Estado. El Estado somos todos. Sin embargo, a pesar de que somos todos en algún momento tenemos un inconveniente con el Estado. Para eso sale la Fiscalía a representar el interés que tiene el Estado para defender su patrimonio y todas las cuestiones que estén vinculadas a lo que significa defender al Estado. Exactamente. Porque el interés del particular está precisamente en jorobarlo al Estado de muchas cosas, ¿no? Debería no ser así. Debería no ser, pero al la realidad particular nos muestra tampoco. que es así. La relación, justamente cuando hablamos por teléfono, yo estaba exponiendo una jornada en Tierra del Fuego sobre eso, sobre la necesidad de que el Estado es un ser ético por naturaleza. El Estado debe en su obrar legitimarse a sí mismo. Entonces no puede avanzar, como pasó con Nación, que avanza avasallando la Constitución, no es legítimo que así sea.
Y a la inversa, bueno, la Corte tiene dicho que el Estado, por el preámbulo, busca el bien común, y el bien común es el bienestar general de la comunidad. Esa es la misión que tiene Fiscalía de Estado, el control y la protección, la defensa de ese Estado, para que ese Estado pueda promover el bienestar general de la población. Y esto me trasciende a mí, trasciende un gobierno, trasciende mucho más. El Estado somos todos. Y el Pero qué bueno es que de lo los pueda salteños. entender y que una fiscal de Estado lo pueda transmitir. Porque esto que usted está haciendo es docencia y es didáctica, para que la gente entienda cuál es la misión que hace de un fiscal de Estado. Usted se va, pero alguien va a tener que continuar Totalmente. lo que usted ha hecho. Y ahí me parece que también tiene que haber una política para defender y garantizar el derecho de los salteños, ¿no? Totalmente. Sí, ¿Se nosotros pide explicaciones de eso cuando asume el nuevo, por ejemplo? Si viene mañana un fiscal de Estado nuevo, le dice, doctora Caletti, ¿por qué no me da las coordenadas sobre cómo se movió? Sí, ¿Cuál ha sido la obviamente. línea de criterio jurídico que usted tuvo para manejar este caso? Totalmente. En el caso de Fiscalía de Estado hay una gran ventaja en la continuidad, que todo lo que hacemos queda en los expedientes, no hay nada fuera de eso. Y además Entonces, supongo, usted me va a Sí. decir si no, que debe haber abogados que son de planta estable ahí, ¿o no? una buena pregunta. Aunque usted no Ajá. lo crea, los únicos abogados de planta es un abogado y yo. A usted es Sí, de planta. exactamente. Entonces se va a quedar en la Fiscalía de Estado. Sí, tengo mi cargo de planta ahí, exactamente. En principio sí, seguiría. Ajá. Pero bueno, porque yo empecé hace 20 años atrás en Fiscalía de Estado. Después Ajá. lo que hice tuve otros cargos de mayor jerarquía, entonces quedé con licencia sin goce de haberes en Fiscalía. Claro. Así que ahora cuando me vaya a mi cargo de fiscal de Estado vuelvo a mi cargo de planta, que es Fiscalía, pero eso fue por el último pase a planta, que solo pasamos los viejos abogados de Fiscalía, de los cuales quedamos solo 2. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque a veces es muy riesgoso cambiar de abogado en el medio de la batalla. Totalmente. Entonces, si le cambian un fiscal de Estado, por ahí él no conoce adecuadamente cuál ha sido el criterio jurídico que inspiró determinada estrategia jurídica y lo terminamos perdiendo el caso. ¿Se da cuenta? Sí. Hay una memoria institucional de Fiscalía. En mi caso, por ejemplo, me tocó ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y yo había hecho el recurso en sede interna. Entonces yo ya lo conocía, habíamos visto los informes y todo este tipo de cuestiones. Entonces hay muchas cosas que tienen continuidad. Me pasó de volver como fiscal de Estado y estar en la apelación o en otras instancias de demandas que había contestado. A veces los procesos judiciales lamentablemente demoran mucho. Entonces hay una cierta continuidad. O me pasa que me traen un dictamen y digo, yo me acuerdo que en Fiscalía nosotros el criterio era fíjate en el año y lo van a buscar. Y yo, entre las tareas que estamos haciendo en Fiscalía de Estado, es tratando de institucionalizar eso con un sistema para evitar que tengamos que depender de las personas, ¿no? En general, Fiscalía es un organismo que ha funcionado mucho con memoria institucional y tiene una continuidad, justamente porque nosotros defendemos a no un gobierno en sí, sino a la provincia de Salta, que trasciende los gobiernos, que trasciende las personas. ¿Alguna vez la tentaron con ser ministro de la Corte? No, concretamente no. Yo tenía una misión, es más, me quedaron muchas cosas por hacer. ¿O usted no se tentó, tal vez, no? No, la verdad que en los cargos que fui ocupando no me alcanzó el tiempo para todo lo que quería hacer. Me quedó juicio por jurado, que por suerte ahora el gobierno lo mandó justo antes en la gestión, que lo teníamos trabajado, y un montón de cosas más, cambiar todo el sistema contencioso administrativo. Tenemos un código Varela que no existe más en el país. ¿Vio cómo de un tiempo a esta parte se aceleró el proceso, no? Yo creo que el gobierno de Macri, una de las grandes virtudes es esa, ¿no? Se ha puesto en vigencia, por ejemplo, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Que es en un agosto cambio del de año paradigma 2015, de creo que fue. 2015. Sí. Después el nuevo Código Procesal Civil, el nuevo Código Penal que va a salir, el nuevo Código Procesal Penal, el juicio por jurados. Es decir, hay, digamos, un proceso que va acompañando el derecho es mutatis mutandi, va Es acompañando ese proceso de cambio que tiene, Sí. obviamente, la sociedad como ser vivo que es. También el derecho lo es. Ahora, nos habíamos quedado en un momento tal vez anestesiados. Ahora viene una vorágine de cambio donde se introdujeron todas estas situaciones nuevas que me parece que son altamente positivas en algunos casos. Por ejemplo, pasar del sistema mixto al sistema Totalmente. acusatorio es también alguna ventaja, la Totalmente. rapidez, la eficiencia, el cambio de paradigma, en fin, hay muchas cosas
No sé cómo lo vio sí. usted, porque usted fue ministra de Salta, Justicia la también. verdad que Salta vivió un profundo proceso de transformación en justicia. El gobernador me convocó en ese momento en ese sentido. Desde la reforma procesal penal, todo lo que es el sistema de mediación, Salta es referente en toda América. Entonces, Salta es ciudad mediadora, no existe otro sistema de mediación Y comunitaria actualmente es como el nuestro. piloto, justamente es Exactamente. una experiencia piloto la que se está haciendo acá con el sistema acusatorio al que hacemos referencia. Bueno, en materia federal Sí, Salta y empezamos Jujuy. exactamente con sistema procesal penal, todo lo que es la justicia de género, cuando la creamos en Salta no habían juzgado de género, defensorías de género, fiscalía de género, todo lo que es asistir, programa de asistencia a víctimas, el polo integral de la mujer. Entonces, la verdad que se hicieron muchísimas cosas, obviamente que queda muchísima más para hacer, hay que oralizar el proceso civil y comercial, hay muchas cosas, creamos la OGA, la Oficina de Gestión de Audiencia, para que se separen las facultades jurisdiccionales, de decir el derecho de los jueces de las facultades administrativas. Esto funciona en los Estados Unidos hace muchísimo tiempo atrás, desfederalizamos, eso fue un trabajo tremendo. Y el juicio por jurado, que y el es juicio por jurado. casi ¿qué le puedo decir? El broche de oro con esto. Es un proceso de democratización de justicia que también nosotros lo trabajamos porque no basta, yo puedo tener la convicción de que es bueno el sistema, pero el derecho rige relaciones sociales, entonces claro. exactamente, la sociedad tiene, o sea, hay que escuchar a la sociedad primero, entonces trabajamos mucho desde el principio. Primero, para tener juicio por jurado, sí o sí tenés que tener sistema acusatorio. Con lo cual, cuando asumí que era uno de los objetivos a largo plazo, fortalecimos ese sistema. Y después empezamos a trabajar muchísimo en sensibilización. Yo durante los 4 años del ministerio hicimos capacitaciones, medios, jornadas de... Entonces, para ir sensibilizando sobre el tema y viendo de qué se trata. Y una vez que se implemente, también hay que trabajar mucho. El juicio por jurado implica litigación oral, implica un esfuerzo adicional para los abogados, para los que hay que formarse. Pero bueno, es un sistema que ha probado ser muy bueno. Es un proceso de democratización. Fijémonos que... O sea, que sea un avance. A mí lo que me interesa sí, totalmente. es precisamente que se consolide un avance en un sentido de evolutivo. Totalmente. Es decir, que no sea ir para atrás, sino ir para adelante, mejorar, perfeccionar el sistema en beneficio de cada uno de nosotros, que somos los justiciables. Ahora, usted no es política. No. ¿Nunca lo fue? Sí, todos somos, no, sí, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Hoy tengo un cargo jurídico, no político. Bueno, pero que es el Fiscalía Ministerio Estado. no es tampoco político. Usted puede estar dentro de un gobierno, pero no se dedicaba a hacer política. Vengo de un perfil académico y técnico. Claro, mi formación, a eso me refiero. Sí, yo tengo una Yo a usted gran la reconozco pasión más por el ahí, derecho. Claro. Bueno, usted es una, ¿qué le puedo decir? No sé si es jurisconsulta, pero sí una persona dedicada a su profesión y demás. Dentro de ese contexto quiero hacer una pregunta. Y si usted puede contestarla, bien, si no la relevo del compromiso. Los jueces de la Corte aquí en Salta, ¿deben ser eternos? Bueno, tanto eso se lo planteó lo planteamos en Fiscalía y me tocó también verlo. Un sistema no es bueno o malo en sí. En la medida en que sea objetivo, hay sistemas. Estados Unidos tiene jueces que son vitalicios, los federales, y hay jueces estaduales que son periódicos. Creo que es muy bueno que se debata en el ámbito de una convención constituyente, y esa es una elección que puede dar la sociedad. Si son vitalicios, la mayoría de las provincias así lo tienen. En Argentina esa es la elección. Pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Pero no significa que sea la única opción, en la medida en que haya una objetividad de periodo que existe en otros sistemas, por ejemplo los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen sistema de selección popular de jueces, no para todos. Los federales tienen el procedimiento nuestro y son vitalicios, pero no necesariamente tiene que ser así. Eso es una elección válida que se puede dar en el marco de una convención constituyente. Y además le digo otra cosa, teniendo en cuenta la idiosincrasia del país donde los jueces van a ejercer su mandato. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque siempre está el problema, por ahí la gente tampoco lo sabe, tampoco tiene por qué saberlo, pero en un sistema donde hablamos de democracia, donde uno de los requisitos más importantes de la democracia es la alternancia en el poder. ¿Por qué se le exige la alternancia en el poder al político? Porque un gobernador actualmente dura 12 años acá en Salta, en otras provincias más evolucionadas que Salta
duran un mandato y en otras 8 años, que me parece que es lo más razonable. Sin embargo, acá están 12 años, porque se supone que se pueden producir bolsones de corrupción. El pueblo se acostumbra a obedecer y el mandatario a mandar. En ese contrato social, en lugar del mandatario, que es el que debe cumplirlo, y el mandante, que es el pueblo, no, es al revés. Entonces, ¿por qué se da eso? Para evitar la corrupción, entre otras cosas. Ahora, la corrupción es inherente al ser humano. No, yo no creo que sea así. Yo creo que la es naturaleza una humana lo deformación. dice que sí, es decir, este no es un principio de Bueno, Jorge ese es Calvo, Hobbes. sino sociológicamente hablando, el ser humano tiene ese tipo de debilidades. Consecuentemente, los jueces también. Entonces, yo no quiero decir que los jueces son corruptos, estoy diciendo que los jueces son humanos. Entonces, si para la democracia estamos poniendo ese reparo, ¿por qué no para los jueces? Entonces me parece que Salta está en una línea correcta en ese sentido. Son elecciones, no necesariamente un sistema sea corrupto. Yo no creo que las personas sean corruptas por naturaleza, pero es una posición sociológica. Si nosotros, Hobbes decía que el hombre es lobo del hombre, Rousseau hablaba del contrato social y el buen salvaje. Entonces, bueno, ahí me sale yo soy profesor de ciencias políticas, además, por eso me apasiona. Pero usted habrá visto que en Leviatán, que es la obra de Hobbes, sí, de Hobbes, ahí decía, el hombre es un lobo para el hombre, pero describía el argumento, porque no era una frase caprichosa de Hobbes. Él sabía precisamente esto que estamos detallando acá ahora. ¿Cuáles eran las grandes debilidades que tiene el ser humano? ¿Por qué el ser humano podía ser perverso inclusive? Lo detalla en su obra. sí. A ver. Yo no comparto la obra de Hobbes. Yo vengo de una posición más aristotélico-tomista. Creo que, bueno, las personas obviamente tienen, digamos, no somos perfectas, claro está. Creo que por eso es tan importante que se creen instituciones que trasciendan a las personas. Y por eso me parece que lo más nocivo que puede haber es esto de politizar la justicia o judicializar la política. Hay que separar las cosas y más allá de los errores. Unas cosas, los errores de las personas y otras que impacten en las instituciones. Entonces, por ejemplo, esta medida del presidente... Había medidas que tomar, sí, pero no se lo puede hacer a costa de las instituciones, del federalismo que nos cuesta las batallas desde 1810, no se puede, de las autonomías provinciales que tanta sangre ha derramado de nuestro propio héroe gaucho. Entonces, me parece, ya yéndonos más a derecho político, ciencia política, yo creo que la alternancia del poder es buena, que en realidad eso implica una oxigenación, está bueno que la institución prevea la posibilidad de esa alternancia. Después será la población quien elija la renovación o no. Ahora, está correcto, es decir, es una apreciación que me parece que usted como buena docente que es, la está expresando y seguramente hay una valoración también de la gente respecto de eso, ¿no? Es decir, fíjese que mañana nosotros tenemos elecciones. Qué mejor que el pueblo pueda expresar a través del voto ordenadamente, en forma pacífica, con tolerancia y respeto, lo que es un proceso democrático. Nosotros elegimos quién va a gobernar. Ahora, lo triste es que a veces el Estado no pueda arbitrar las mejores formas para que nosotros tengamos, lo que llamaba la doctora hace un rato, ese estado de bienestar al que queremos llegar, tender al bien común, saber que podemos nosotros no sentir que el Estado es un enemigo, sino que al contrario, es el ente que está hecho para buscar una realización, una finalidad en el ser humano, ¿no? Yo creo que bueno, la clave, como en todo en la vida, termina estando en la educación, la formación ética y ciudadana. Digamos, obviamente uno crea instituciones y establece límites y cuestiones objetivas, 4, 8, 12 años, pero me parece, bueno, el rol de los medios de comunicación, el control social que tenemos que hacernos cargo, no solo de ir a votar, entonces tenemos que exigir a nuestros gobernantes y entonces los funcionarios también tenemos que ser responsables porque en la medida en que la administración responda va a aumentar la confianza de la ciudadanía en la institución, administración pública, en la institución y va a ser un círculo virtuoso y no al revés. Entonces hay un proceso de depuración que tiene que hacerse de adentro hacia afuera de la administración para aumentar su credibilidad y también un control social de afuera hacia adentro. Esto es ¿Por qué tiene tan mala imagen la justicia? ¿Por qué cree que es así? Creo que... No cree usted, sí, sino que hay encuestas que están reflejando precisamente el justiciable, cualquier persona, no cree en la justicia.
Yo recuerdo que tuve una entrevista con el presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando era Petraki, el presidente, y había salido una encuesta que salió en todos los diarios y demás, donde el 95% de los abogados auxiliares de la justicia y de la ley no creían en la justicia. Entonces, si un abogado que tiene ese rango y esa jerarquía no cree en la justicia, ¿qué le queda al justiciable? ¿No? Hay un fenómeno mundial, ¿no? Hace un tiempito leía en la revista The Economist, hablaba de esto, de cómo están en crisis todas las instituciones, las fuerzas policiales, la justicia, la educación. Entonces tendemos a poner en general y a nivel mundial, ¿no? A cuestionar las instituciones. Exactamente, las instituciones están en crisis y la justicia es una de esas, como la policía, como la educación, como la iglesia. Entonces estamos en una época de cambios y la justicia obviamente. Yo creo que también nosotros desde el gobierno de la provincia de Salta también escuchamos esa y por eso empezamos a trabajar en este proceso de transformación de justicia. Una justicia que no mira la cara al administrado, por ejemplo en el anterior sistema donde no había juicio oral y público, obviamente ¿qué confianza puede tener el ciudadano aquel que decide sobre su libertad? No sé si hay algo más importante. Entonces creo que en ese sentido ha cambiado mucho, hay mucho más para trabajar, pero hay que trabajar en la transparencia de los procesos, en la eficacia y eficiencia del obrar del Estado, los tiempos procesales. En eso se ha avanzado mucho, pero bueno, es todo un proceso y además una cosa va llevando a la otra. Entonces, primero tuvimos que cambiar el sistema procesal penal para luego avanzar con la desfederalización. A mí me pasaba como ministra de Justicia, cuando uno iba, te decían que, por ejemplo, todos saben quién vende y no se hace nada, porque era de la justicia federal, y esto, sin hablar mal de la justicia federal, es una cuestión de capacidad operativa. Entonces, claro, ¿eso en qué te importa? Vos decís, no tiene capacidad operativa la justicia y puede ser súper sana y trabajador, porque la verdad que hay jueces muy probos en la justicia federal, pero no tenía capacidad operativa y eso te impacta en la credibilidad de la justicia, de la policía. Entonces, hay que trabajar en esos procesos de transformación institucional y social. Le agradezco, doctora Galetti, porque además de informarnos, ha hecho un poco de docencia en la noche. Muchas gracias a vos. Y no te olvides, mañana hay que ir a votar. Produzcamos un voto de calidad. Aprendamos a elegir, a preferir con responsabilidad. Porque el elector, o sea vos, yo y cualquiera, tiene también una responsabilidad y un compromiso con el sistema democrático. Para eso, siempre hay que estar bien orientado. Y si querés estar bien orientado, brújula, política para no dormir. Hasta la próxima semana.